La Navidad, luces parpadeantes, el calor de la chimenea, el aroma a pino y jengibre y la promesa de alegría compartida en familia. Es la época más mágica del año, un refugio de esperanza y bondad que nos envuelve a todos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que para algunas personas, esa misma noche de paz y celebración se transformó en el telón de fondo de una pesadilla indescriptible? Un horror que se coló entre los villancicos y las risas. Hoy vamos a desentrañar relatos donde el espíritu navideño se corrompe y lo inexplicable se cuela en los hogares más festivos. Si te atreves a explorar el lado oscuro de estas fechas, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte estas historias que te helarán la sangre, revelando que a veces la noche más clara esconde las sombras más profundas. Nuestra primera parada nos lleva a una Nochebuena de 1988, en una pequeña cabaña de madera en las gélidas afueras de Vermont, cubierta por un manto de nieve recién caída. La familia Miller, conocida en su pequeño círculo por sus inquebrantables tradiciones navideñas, se preparaba para una velada que prometía ser tan idílica como las postales invernales. Sarah y David, junto a sus dos hijos pequeños, Lily de 7 años y Tom de 5, habían pasado el día decorando hasta el último rincón y horneando galletas, con la emoción palpable de los regalos que esperarían bajo el árbol al amanecer. El ambiente era de pura felicidad, un santuario contra el frío exterior. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, proyectando sombras danzarinas sobre las paredes rústicas, mientras el árbol de Navidad, adornado con esmero, brillaba con cientos de luces y guirnaldas caseras. Los niños, ya en sus pijamas festivos, jugaban con sus nuevos regalos de pre-Navidad, riendo y correteando, el sonido de sus voces llenando la cabaña de vida. Sarah y David se miraban con esa satisfacción silenciosa que solo los padres conocen, convencidos de que estaban creando recuerdos imborrables. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y los niños se acurrucaban en sus camas, una extraña e imperceptible sensación de inquietud comenzó a filtrarse en la atmósfera. Un ligero escalofrío que nada tenía que ver con la baja temperatura. Alrededor de la medianoche, cuando la nieve seguía cayendo suavemente afuera, envolviendo el mundo en un silencio sepulcral, Sarah se despertó abruptamente por un presentimiento. Algo no estaba bien. Se levantó sigilosamente y se dirigió a la habitación de los niños. La cama de Tom estaba ocupada, pero la de Lily, la pequeña y risueña Lily, estaba vacía. Un pánico helado se apoderó de Sarah. Despertó a David y juntos buscaron frenéticamente por toda la cabaña, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Cada rincón, cada armario, cada sombra. No había rastro. No había ventanas abiertas, ni signos de forcejeo. Solo el silencio quebrado por el viento invernal que gemía a través de las rendijas de la madera. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la mesita de noche de Lily, justo al lado de donde debería haber estado durmiendo. Un pequeño muñeco de nieve de fieltro, uno que ninguno de los dos padres recordaba haberle regalado, con 2 botones de carbón que parecían observarlos fijamente, casi con una expresión. La puerta principal, que David había cerrado con llave antes de acostarse, estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera salido o entrado sin dejar la más mínima huella en la nieve fresca que cubría el porche. La policía local fue notificada, pero no encontró nada, ni huellas, ni testigos, ni una explicación lógica. La Nochebuena de los Miller se convirtió en un enigma helado, un eco de risas que se desvaneció en el aire gélido, dejando solo la pregunta: ¿qué o quién se llevó a Lily de su cálida cama esa noche de paz? ¿Y por qué el muñeco de nieve parecía guardar un secreto tan oscuro? Este es solo el comienzo de cómo la Navidad puede revelarse como la más aterradora de las trampas. La mañana de Navidad no trajo serenidad,
sino el frío eco de una verdad perturbadora. Aquel adorno, admirado por la abuela, era un dispositivo ultrasónico. Emitía una frecuencia casi imperceptible, diseñada para sembrar caos mental, dolores de cabeza, náuseas y una extraña amnesia selectiva que afectaba sus recuerdos de Nochebuena. El tío Marcos, ingeniero, lo descubrió, su rostro pálido bajo el brillo del árbol. No era un regalo, sino una intrusión calculada, un veneno silencioso infiltrándose en la festividad, transformando el calor del hogar en un nido de sospechas. La abuela, con fiebre, apenas podía articular, su mente una nebulosa de fragmentos olvidados. La función del dispositivo era clara: desmantelar la confianza. El tío Marcos halló una diminuta inscripción rúnica, símbolo antiguo de discordia. ¿Quién querría envenenar una reunión familiar tan sagrada? Las miradas se volvieron suspicaces, cada gesto cargado de significado oculto. La calidez del hogar se disipó, reemplazada por una frialdad ajena al invierno. Los regalos, antes símbolos de afecto, ahora parecían objetos inertes, capaces de ocultar una verdad cruel. La abuela, en sus raros momentos de lucidez, murmuraba sobre un visitante inesperado que nadie más recordaba haber visto antes de la cena. Un fantasma en la mesa, una sombra que nadie podía identificar, pero cuya presencia era innegable. El dispositivo fue desactivado, pero la semilla de la desconfianza ya había germinado. La familia, unida por sangre, se halló dividida por la sombra de una traición. El visitante inesperado de la abuela se convirtió en el fantasma de la Nochebuena, una figura elusiva que alteró irrevocablemente sus vidas. La policía, perpleja ante la falta de evidencia y la naturaleza esotérica del ataque, cerró el caso como incidente aislado. Pero el silencio resultante fue más ruidoso que cualquier alarma. Este relato nos deja la escalofriante certeza: los peores monstruos a veces se esconden detrás de una sonrisa forzada en la mesa navideña, usando la inocencia de la temporada como disfraz. Pero el espíritu navideño tiene muchas caras, algunas reflejadas en el hielo de viejas tradiciones. Viajamos a un pequeño pueblo en los Alpes suizos, donde la nieve esconde un rito ancestral. Los Krampuslauf, carreras de figuras demoníacas persiguiendo niños. En el invierno de 1987, en la víspera de San Nicolás, un carnaval folclórico se transformó en pesadilla para la familia Meyer. Su hijo, Lucas, de 7 años, fue visto riendo mientras corría de un Krampus particularmente imponente, con cuernos grandes y ojos que brillaban con luz antinatural. La gente pensó que era parte del juego, la emoción de la tradición. La búsqueda de Lucas comenzó al anochecer. Solo hallaron su pequeña bota de nieve junto a huellas extrañamente grandes que se dirigían al bosque denso. Lo perturbador fue el testimonio de Herr Schmidt, un anciano que juró haber visto a ese Krampus días antes, inmóvil en el linde del bosque, observando la aldea. Dijo que su aura era diferente, más antigua, más fría que el propio invierno, sin jovialidad de disfraz. La tradición del Krampuslauf adquirió un matiz oscuro. ¿Y si uno se llevara a un niño por completo, no por castigo, sino por capricho maligno? La nieve ahora ocultaba un secreto helado, una pesadilla ancestral que nadie había creído real. Las historias que acabamos de compartir, por dispares que parezcan, tejen un patrón sombrío. No son incidentes aislados, ni coincidencias desafortunadas. Hay una resonancia inquietante, un eco que une el misterio de la Nochebuena en la cabaña con los secretos envenenados bajo el árbol. La alegría y vulnerabilidad de la celebración actúan como un faro para algo más antiguo, algo que se alimenta de la expectación. Este espíritu maligno no busca destruir la Navidad, sino retorcerla, convertir sus símbolos en herramientas de terror, sus momentos de unión en trampas psicológicas. Este patrón no es nuevo. En el folclore navideño, más allá de villancicos y luces, encontramos figuras que encarnan esta oscuridad. Pensemos en Krampus, la bestia demoníaca que castiga a niños traviesos, o los Yule Lads islandeses, conocidos por sus travesuras aterradoras.
Estas leyendas no son solo cuentos, son el reflejo de que la luz más brillante proyecta la sombra más oscura. Sugieren una fuerza latente, una energía que se despierta cuando el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se vuelve más delgado durante la Navidad. Una advertencia. Y con esta advertencia les presento nuestra tercera historia, llevándonos a la vulnerabilidad humana, la soledad en medio de la multitud. Imaginen una casa llena de risas y aroma a pino, pero en una habitación, la abuela Elena, una viuda, se siente más sola que nunca. Su familia la visita, pero sus ausencias son más notorias. Cada noche, antes de Navidad, escucha un suave rasguño en su ventana. No ramas, sino algo deliberado, persistente. Siente una mirada helada sobre ella, incluso sola. Si estas historias te envuelven, dale me gusta y comparte tus experiencias en los comentarios. Elena, convencida de que era solo el viento o su imaginación, intentaba ignorarlo, pero los rasguños se volvieron golpes ligeros. Luego, una melodía apenas audible, como un villancico desafinado, comenzó a filtrarse por las paredes. Lo más perturbador, la melodía parecía provenir de los juguetes antiguos del ático, esos que sus nietos ya no querían. Una noche, encontró su muñeca de porcelana favorita sentada en el centro de su sala, mirando fijamente la chimenea, con los ojos vacíos que parecían seguirla. Las luces del árbol parpadeaban sin razón, y el calor del hogar se disipaba. El terror de Elena no era el de un ladrón o un espíritu, era el terror de la soledad magnificada, de ver lo familiar transformarse en algo ajeno y hostil. Los objetos que le trajeron consuelo ahora eran portadores de una amenaza silenciosa, una burla cruel a su anhelo de compañía. Este espíritu maligno no se manifestaba con grandes espectáculos, sino con pequeñas invasiones que minaban su cordura, haciéndola dudar de su percepción. Se alimentaba de su aislamiento, de la ironía de estar sola en la época de unión familiar. La Navidad, para Elena, se había convertido en una trampa. La noche se cerró finalmente sobre los protagonistas de nuestras historias, pero no con la promesa de un nuevo amanecer, sino con el eco de villancicos distorsionados y el frío abrazo de una verdad ineludible. Aquella tradición de regalos envenenados, que comenzó como una broma macabra entre los habitantes de Silver Creek, se reveló como un antiguo ritual de sacrificio. No eran personas las que entregaban los presentes, sino una entidad ancestral, un Krampus olvidado por el tiempo, que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se aferraban a la esperanza navideña. Los secretos helados de la familia Miller no eran solo infidelidades, sino un pacto centenario con esta misma criatura, que exigía una ofrenda anual para mantener la prosperidad del linaje. El último villancico fue un lamento, no una canción. La revelación fue un golpe helado, más cortante que cualquier ventisca decembrina. El espíritu maligno de la Navidad no era un fantasma errante ni una leyenda urbana. Era una fuerza tangible, un depredador que había tejido su red a través de generaciones, usando la fachada de la festividad para camuflar su apetito. Las desapariciones, los accidentes inexplicables, la melancolía inexplicable que se apoderaba de algunos cada diciembre, todo encajaba en un patrón horripilante. La inocencia de la temporada no era corrompida, era explotada, utilizada como un cebo para atraer a sus víctimas, aquellas almas solitarias o desesperadas que buscaban consuelo en la luz de las velas y el calor de la chimenea, solo para encontrarse en la oscuridad más profunda. Los pocos que lograron vislumbrar la verdadera naturaleza de este terror no salieron indemnes. Algunos enloquecieron, sus mentes incapaces de reconciliar la imagen del Papá Noel bonachón con la criatura de garras y colmillos que acechaba en la nieve. Otros, aunque físicamente intactos, quedaron marcados por una paranoia perpetua, incapaces de volver a celebrar la Navidad sin sentir el aliento gélido de lo desconocido en sus nucas. La ilusión de seguridad se desvaneció, reemplazada por la certeza de que el horror no solo existía, sino que se disfrazaba de alegría, esperando pacientemente su momento
para reclamar nuevas víctimas cuando el espíritu festivo alcanzaba su punto álgido. Las preguntas sin respuesta se multiplicaron, cada sombra un potencial escondite. Y así, mientras las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas y los villancicos seguían resonando en las calles, una verdad inquietante se asentaba. La Navidad, con su énfasis en la esperanza, la entrega y la vulnerabilidad emocional, es el escenario perfecto para el terror más puro. Es un momento en que las defensas bajan, cuando las expectativas son altas y la desilusión puede ser devastadora. Los lazos familiares, que deberían ofrecer consuelo, pueden convertirse en cadenas de secretos y resentimientos. La oscuridad no necesita un portal. Simplemente se desliza a través de las grietas de nuestra propia psique, amplificada por la presión de la alegría forzada, la soledad camuflada y la sombra de tradiciones ancestrales que nunca debieron ser olvidadas. El último villancico del terror ha terminado, pero el escalofrío que deja no es el del frío invernal, sino el de una verdad más profunda y oscura. La próxima vez que escuches las campanas de Navidad o veas las luces parpadeantes, pregúntate, ¿qué horrores se esconden bajo el brillo festivo? ¿Qué tradiciones olvidamos que podrían estar esperando su momento para resurgir? Si estas historias te han mantenido en vilo, y si la idea de que el terror acecha en lo cotidiano te intriga, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte nuestro próximo viaje a los rincones más oscuros de lo inexplicable. La Navidad está lejos de ser solo alegría. A veces es el preludio de la pesadilla.